Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Siempre es muy grato contar con todos ustedes en este programa donde estamos entregando la palabra del Divino Maestro para que llegue al corazón de sus hijos muy amados. Agradeciendo a los que me piden el libro del Tercer Testamento porque sé que están interesados en conocer estas maravillosas enseñanzas. Recuerden que los libros se envían gratis. Se están mandando por correo a los diferentes estados de la República. Recordemos que son las revelaciones divinas dadas a conocer desde 1866 a 1950 en México, y de ellas hemos tomado el siguiente tema: el espíritu frente a la conciencia. Pero antes de escuchar esta enseñanza, vamos a hacer una pequeña oración a Dios. Vamos a decirle, si gustan seguirme: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu. Nos unificamos a mis demás hermanos que estén escuchando en este momento para pedirte tu caridad para aquellos que están sufriendo y también para darte gracias sobre todo por todo lo que nos das a nosotros, pedir por toda la creación, pedir por mis hermanos que en otros países están sufriendo. A ellos llegue tu caridad de acuerdo a tu obra bendita, lo que tú creas más conveniente para ellos. Gracias, Señor, por escucharnos. Comparte este día con nosotros, protegiéndonos y bendiciéndonos en tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Amén. Ahora sí, en el nombre del Divino Maestro, les voy a entregar el tema que, como dije, es el espíritu frente a la conciencia. Y él nos dice: entended mi lección para que no cometáis más faltas en vuestra vida, porque cada ofensa que hagáis a vuestros hermanos, ya sea con palabras o con obras, será un recuerdo imborrable en vuestra conciencia, la cual implacablemente os reclamará. Después de conocer y comprender esta enseñanza, ¿quién osará desecharla diciendo que no es verdad? Vuestra conciencia está presta a llamaros la atención en cada uno de vuestros pasos y os hace sentir intranquilos cuando faltáis a mi ley. Entonces os habéis hecho el propósito de no volver a caer en maldad. También os dice el Divino Maestro: aquí está mi luz esperando a todos para detenerlos en su camino, porque voy a mostrarles el tesoro espiritual que, llevándolo consigo,
no han sabido descubrir. Voy a convencerles de que ya mucho escudriñaron lo material. Ya se entregaron a lo pasajero, a lo fugaz. Voy a enseñarles a buscar en su propio espíritu la conciencia, que es la esencia divina que en cada hombre he dejado. Siempre que queráis saber si el camino que seguís es el de la evolución, consultaréis a la conciencia, y así en ella hay paz en vuestro corazón, se alberga la caridad y la buena voluntad para vuestros hermanos. Estaréis seguros de que vuestra luz aún ilumina y vuestra palabra consuela y sana. Mas si descubrís que en vuestro corazón ha germinado la codicia, la mala voluntad, la materialidad y la lujuria, podréis estar ciertos de que vuestra luz se ha tornado en tiniebla, en impostura. Y nos pregunta, ¿queréis que cuando el Padre os haga el llamado, presentéis en vez de trigo dorado una cosecha inmunda? También nos dice, vuestra conciencia sabe cuánta razón tengo para hablaros así, mas vuestro corazón se resiste y cree que os hablo con excesiva dureza. Entonces, llenos de arrepentimiento y de llanto, me preguntáis si vosotros seréis de los que vayan a dejar manchado este camino, o a llenar de dolor el corazón de vuestros hermanos. Yo os digo que no os confundiréis, porque mi camino es claro, luminoso, y quien abre sus ojos y le busca, pronto le encontrará. También nos dice, es necesario que os hable así, pueblo amado, para que a tiempo reflexionéis y penetréis en un examen minucioso de vuestras obras, pensamientos, sentimientos, palabras y propósitos, dejando que sea vuestra conciencia la que presida esta manifestación y ese examen. Nos dice, os preguntáis en el fondo de vuestro corazón, ¿por qué a veces hago reclamos tan severos a vuestro espíritu? Y yo os digo que si al formaros os hubiera negado uno de mis atributos, tendríais razón en quejaros o sorprenderos de mis reclamos. Pero cuando sé que en vuestro ser he depositado algo de cada una de mis potencias, virtudes y atributos, y que además os he hecho revelaciones sobre mi ley, sobre vuestro destino y sobre la vida, concediéndonos el tiempo suficiente para vuestra comprensión, evolución y desarrollo. Justo debéis considerar, yo descienda a vosotros a juzgar vuestras obras y el empleo que a mis dones habéis dado. También nos dice, dejad hablar la voz de vuestra conciencia, oídla, y luego decidme si esta misión que os he confiado es un yugo para vosotros. En verdad os digo que, si lográis escuchar siempre aquella voz interior, tendréis que derramar lágrimas de arrepentimiento y me diréis, cuán ingratos hemos sido con vos y cuán injustos con nosotros mismos. También nos dice el Divino Maestro, detrás de su materialismo e insensibilidad para lo espiritual,
esta humanidad oculta un espíritu de luz, un espíritu que ha recorrido largas sendas, ha resistido grandes pruebas que le han dado temple, experiencia y conocimiento. Bastará que se disponga a penetrar en un diálogo interior con su conciencia para que surja a una nueva vida y descubra en la esencia de su ser el verdadero tabernáculo, de donde parte la voz infinita del Señor, como una ley de eterna y sabia justicia, como un camino siempre lleno de luz y de seguridad. Y nos pregunta también, ¿no presentís que después de tanta lucha y tanto combatir, tiene que doblegarse la materia, que es humana y pasajera, ante la conciencia que es mi luz eterna? Comprended que después de tan prolongado combate, el hombre al fin alcanzará la sensibilidad y la docilidad que nunca ha tenido ante esa voz, y esa vida espiritual que vibra y palpita dentro de su ser. Hacia ese punto marcháis todos sin que os deis cuenta. Mas, cuando miréis en la tierra el triunfo del bien y de la justicia, entenderéis el porqué de la lucha, de los combates y de las pruebas. Con esta preparación quiero contemplaros para que sembréis de buenos ejemplos vuestro camino, dando testimonio de todo lo que de mí habéis recibido y oído. También nos dice, solo los que oren y se arrepientan alcanzarán la purificación de su espíritu. Solamente los que renuncien a sus vanidades, a su superioridad sobre los demás y a su orgullo, lograrán asirse a la barca salvadora. Porque los que se obstinen en sus necedades, los que se aferren a sus errores y a sus tradiciones, dispuestos a sostenerlo hasta el fin, a pesar de los juicios y dictados de la conciencia, esos, a sabiendas, se dirigirán hacia el abismo de confusión y de tinieblas, donde vuestro Padre no quisiera que nadie penetrara. También nos dice, la conciencia es como un espejo en el cual se contempla vuestro espíritu. Yo os digo, ¿no es el tiempo ya en que vosotros os contempléis menesterosos ante ese espejo? Porque he venido a entregaros mi luz, mi palabra sublime, para que nada os haga falta en el mañana, para que seáis obedientes a mi ley y sigáis dando a la humanidad el ejemplo como lo hicieron mis apóstoles del segundo tiempo. También nos dice el Divino Maestro, ¿quién creéis que ha dado al Espíritu la iluminación de un juez perfecto para juzgarse a sí mismo? La conciencia, que en esta hora de justicia os parecerá con claridad antes nunca vista, y ella será la que diga a cada quien qué fue lo bueno, lo justo, lo real, lo verdadero
que hizo en la tierra, y qué fue lo malo, lo falso y lo impuro que en su camino sembró. También nos dice, ante ese altar interior se habrán de postrar espiritualmente los hombres, a llorar sus faltas, sus malas obras y sus ofensas, arrepentidos sinceramente de su desobediencia. Ahí, ante el altar de la conciencia, se derrumbará la soberbia humana, dejando los hombres de considerarse superiores por sus razas. Entonces vendrán las renunciaciones, la restitución y finalmente la paz, como fruto legítimo del amor y la humildad, de la fe y la buena voluntad. ¿Cuán decisiva será en ese instante la misión de vuestra conciencia? Porque nadie podrá callar la voz de ese juez que vive unido indisolublemente a vuestro espíritu. Analizaréis todos los actos de vuestra vida, y ninguno se sentirá juzgado con exceso de rigor o sobra de benevolencia. Ahí será donde esa luz que puse desde el principio para que iluminara el camino del espíritu brillará intensamente. Y nos dice también, el santuario de que acabo de hablaros es el de la conciencia, ese templo que nadie podrá profanar, ese templo en el que habita Dios y de donde sale su voz y brota la luz. En el mundo nunca habéis sabido penetrar en ese santuario interior, porque vuestra personalidad humana siempre procura los medios de evadir la voz sabia que en cada hombre habla. Os digo que, al despojarse vuestro espíritu de su envoltura, al fin podrá detenerse ante el umbral de ese santuario para disponerse a entrar en él y ante ese altar del espíritu postrarse, oírse a sí mismo, examinar sus obras ante esa luz que es la conciencia, oír hablar dentro de sí la voz de Dios como Padre, como Maestro y como Juez. También nos dice, cuando el espíritu sienta que está frente a su conciencia, ella se hace presente con la claridad de la verdad. Ese ser se siente sin fuerzas para escucharse a sí mismo. Quisiera no haber existido nunca, porque ante sí, en un instante, pasa delante de su mente toda su vida, la que dejó atrás, la que poseyó y fue suya, y de la cual ha llegado por fin a rendir cuentas. Humanidad, preparaos desde esta vida para ese instante, para que cuando vuestro espíritu se presente ante el umbral del templo de la conciencia, no vayáis a transformar ese templo en tribunal, porque el dolor espiritual será tan grande que no hay dolor material que se le parezca. Fíjense lo que nos dice. También nos dice, yo os invito a meditar profundamente en mi palabra, y debo deciros
que si después de oírme alguno siguiese considerando injusto mis reclamos y mis juicios, habrá sido porque no pudo penetrar en el sentido de mi palabra. Y yo tendré que perdonar su dureza de corazón y de entendimiento. Y nos dice, solo con el verdadero conocimiento y cumplimiento de mi ley ante la conciencia, podrá surgir esta humanidad a una vida elevada, porque la conciencia, que es mi luz, es perfecta, es serena, es justa, jamás se envanece ni tuerce su camino. También nos dice el Divino Maestro, cuando los hombres lleguen a penetrar en comunión con su espíritu y en vez de buscar lo espiritual hacia el exterior, lo busquen en su interior, podrán escuchar la voz suave, persuasiva, sabia y justa que estuvo siempre vibrando en ellos sin que la escuchasen, y comprenderán que en la conciencia está la presencia de Dios, que ella es el verdadero medio por el cual debe el hombre comunicarse con su Padre y Creador. Y por último también nos dice, cuán dichoso se sentirá vuestro espíritu en el más allá si su conciencia le dice que en la tierra sembró la semilla del amor. Todo el pasado se hará presente delante de vuestros ojos, y cada miraje de lo que fueron vuestras obras os dará un gozo infinito. Pues qué bonito nos habla nuestro Padre y nos dice que siempre hagamos el bien, porque si no es así, nuestra conciencia nos estará siempre reclamando. Que aprovechemos sembrar la semilla del amor para que siempre tengamos paz en nuestra vida. Así, mis hermanos, enseguida escucharemos un audio con la palabra divina, grabada por el hermano Daniel Carvajal, y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanos, que la paz y el amor de Dios siempre los esté acompañando en su camino. Les deseo un hermoso día donde siempre brille la esperanza. Tercer Testamento. Temas de estudio para la elevación espiritual. Introducción. Desde el principio de los tiempos, la humanidad tuvo nociones de una voz interior, presencia del mismo Dios, que nos aconseja el bien, la conciencia. En el Antiguo Testamento leemos, escuchad mi voz, que entonces yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Jeremías 7:23. En el segundo tiempo, un testimonio claro de la voz de la conciencia lo vemos en el pasaje de la mujer adúltera. Lo que escribió Jesús en la tierra con sus dedos, lo leyó la conciencia de cada uno de los acusadores que, comprendiendo sus faltas, se fueron retirando. Juan 8:4-11. Mas en este tiempo, la definición de la conciencia es clarísima. Luz divina que ilumina al espíritu y le inspira el cumplimiento de sus deberes. Voz de Dios que nos induce a una vida superior. Es uno de los tres elementos del ser humano, de los cuales el cuerpo es el medio a través del cual el espíritu se perfecciona, iluminado por la conciencia. Cuando equivocamos la senda del bien y caminamos por las torcidas veredas del mal, la conciencia nos habla y nos reclama.
No podemos evitarlo jamás ni dejar de escuchar su juicio infalible. Con amor y sabiduría nos señala claramente el error y su sentencia es perfecta, su orientación luminosa. No nos dejará ya tranquilos hasta que el arrepentimiento sincero nazca de lo más profundo de nuestro espíritu y nos haga formular una promesa de no volver a caer. Nos coloca entonces nuevamente en el camino firme, el sendero recto, y nos hace reconocer que Dios es perdón eterno, que nos concede una nueva oportunidad de borrar nuestra falta y volver a la limpidez y rectitud. La conciencia, así definida en este tiempo por el Espíritu de verdad, encierra los atributos más altos del Creador, su perfección, su amor y su misericordia. La conciencia, tercer elemento del ser humano. En el espíritu del hombre existe una luz divina que es la conciencia, la cual ilumina su inteligencia y le inspira el cumplimiento del deber. Porque si una fuerza irresistible le obligara solamente a seguir el camino recto, no tendría ningún mérito su cumplimiento y se sentiría humillado al comprenderse incapaz de obrar por voluntad propia y que a pesar de ello estuviera sujeto a una ley. Mas en las condiciones en que se desarrolla vuestra existencia, ¿quién podrá guiar vuestros pensamientos hacia el bien? Solo la luz divina de la conciencia que inspira al hombre a cumplir con la ley, luz que habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia. Espíritu y materia son dos naturalezas distintas. De ellas está formado vuestro ser y sobre ambas está la conciencia. La primera es hija de la luz, la segunda proviene de la tierra, es materia. Ambas están unidas en un solo ser y luchan entre sí, guiadas por la conciencia, en la cual tenéis la presencia de Dios. Esa lucha hasta ahora ha sido constante, pero al final, espíritu y materia cumplirán en armonía la misión que a cada una le señala mi ley. He puesto la conciencia en vuestro ser para que ella esté en todos vuestros pasos, ya que la conciencia sabe distinguir el bien del mal y lo justo de lo que no lo es. Con esa luz no podréis ser engañados ni llamados ignorantes. ¿Cómo podría el espiritualista engañar a su semejante o tratar de engañarse a sí mismo si conoce la verdad? ¿Qué mayor gloria para el hombre saber que le anima un ser de luz, un habitante del reino espiritual, un enviado, un mensajero de un mundo superior? Por otra parte, qué mayor dicha para el espíritu saber que va con él eternamente el faro luminoso de la conciencia, que es la luz de la divinidad, alumbrándole el camino. Mas como habéis perdido el tiempo ocupado solamente en lo material, alejándoos cada día más de los pensamientos sobre la vida espiritual, como hasta vuestras religiones adolecen de falta de espiritualidad, tenéis una humanidad aletargada, enfermiza y sombría, que al escuchar la voz de su Padre que se presenta para juzgarle y reclamarle, se sorprende del reclamo y se pregunta, ¿por qué tanto rigor para con este pueblo débil, pequeño, enfermo e inocente? Mas no se da cuenta de que no le asiste la razón cuando replica así a la voz de su Maestro, porque ni es débil puesto que lleva en sí la fuerza de que Dios le dotó, ni es pequeño, porque en su formación espiritual y corporal está la sabiduría y la perfección con que yo le formé. Ni es inocente, porque a través de la conciencia se da perfecta cuenta de lo que deja de hacer. Y si se siente enfermo es porque su falta de armonía, tanto en lo espiritual como en lo material, lo han alejado de las principales fuentes de vida, como son la comunicación espiritual conmigo y el contacto con su madre, la naturaleza. Mucho de lo que os digo en esta comunicación lo están recibiendo en forma intuitiva infinidad de hombres, porque ya es el tiempo en que la vida con sus lecciones
haya hecho luz en muchos espíritus, encaminándolos a la meditación y aprender a oír la voz de la conciencia. Ellos caminan hacia la verdad, comprendiendo que esa es la senda que conduce a la paz, a la verdadera libertad y al supremo goce que da el vivir en armonía con quien os ha creado. La conciencia es la luz de Dios, y esa luz es fuego de amor que consume toda impureza. He allí el fuego en el que se funde de nuevo el espíritu para levantarse otra vez lleno de luz. Todos me oís y todos calláis. El libro de vuestra conciencia está abierto ante vuestro espíritu, ante vuestro entendimiento, mostrándoos el camino verdadero y señalándoos el sendero por el que libremente habéis caminado. Mas en estos instantes el espíritu de la multitud se ha recogido para escuchar hasta la última de mis palabras. Aprended a escuchar la voz de vuestra conciencia y oiréis mi voz que habla a vuestro corazón. Esa voz interior es la de vuestro Padre, siempre dulce, alentadora y convincente. Cuán lejos de la realidad se encuentran en estos instantes millones de seres que sólo viven para su presente material. ¿Cómo podrán abrir sus ojos a la realidad? Solamente escuchando la voz de la conciencia. Esa voz que para ser oída requiere de la concentración, de la meditación y la oración. Mas no todos los hombres han sabido guiarse por esa voz interior. Para ello se requiere espiritualidad, y los sentidos de la carne huyen de ella. Por eso fue necesario que vuestro Padre se manifestase en varias formas entre la humanidad para explicarles la ley y revelarles lo divino. Sea la conciencia la que ilumine al espíritu y el espíritu el que guíe a la materia. Voz de Dios, luz divina. Os he otorgado el don de libre albedrío y os he donado de la conciencia. El primero para que os desarrolléis libremente dentro de mis leyes, y la segunda para que sepáis distinguir el bien del mal, para que ella, como juez perfecto, os diga cuando faltáis a mi ley. De cierto os digo que la expresión más elevada y pura del espíritu es la conciencia. Esa divina luz interior que le hace ser entre todas las criaturas que le rodean, la primera, la más alta, la más grande y la más noble. ¿Quién podrá aconsejaros en cada uno de vuestros pasos? La conciencia. Esa luz divina que dejo en vosotros para que sea vuestro faro y vuestro guía en la jornada. ¿Y cómo podréis ser sensibles a esa voz y a ese llamado? Por medio de la oración, que es la forma de comunicaros con vuestro Padre. Si así os preparáis, vuestra existencia en la tierra será un perpetuo Edén. Bienaventurados vosotros que os disponéis a cumplir mis mandatos, porque siempre os sentiréis ayudados por mí. Mas también os digo, no acalléis la voz de la conciencia cuando os señale vuestros errores. Oídla porque es mi voz. Si queréis agradarme, después de haber reparado vuestras faltas, elevad vuestro espíritu en oración y siempre me encontraréis esperándoos para daros la paz. Cuando un espíritu se detiene a escuchar la voz y el juicio de su conciencia, de cierto os digo que en esa hora se encuentra ante mi presencia. Ese momento de quietud, de serenidad y de claridad, no llega al mismo tiempo a todos los espíritus. Unos penetran pronto en aquel examen de sí mismos, y con ello se evitan muchas amarguras, porque en cuanto despiertan a la realidad y reconocen sus errores, se preparan y disponen para reparar hasta la última de sus malas obras. Otros, ofuscados ya sea por el vicio, por algún rencor, o por haber llevado una existencia de pecados, tardan en salir de su ofuscación. Otros más, insatisfechos, creyendo haber sido arrebatados de la tierra antes de tiempo, cuando todo les sonreía, imprecan y blasfeman,
retardando así el poder liberarse de su turbación, y como estos, hay un gran número de casos que solamente mi sabiduría conoce. ¿Os asombráis de que muchos hombres me han abandonado en estos tiempos y de que otros pueblos han rechazado mi doctrina? ¿Os indignáis cuando veis que las doctrinas materialistas siguen avanzando entre la humanidad? Cada uno de vosotros oiga la voz de su conciencia y pregúntese si con vuestra vida habéis dado un testimonio verdadero de la doctrina que se encierra en mi palabra. La luz de la conciencia que iluminó el primer paso del hombre y lo acompañó por caminos y veredas, por cimas y abismos, le hará retornar al principio del sendero. La conciencia jamás os extravía porque es mi propia luz. Por ventura oísteis que ella alguna vez os dijere, dad muerte a vuestro hermano, o que os ordenara desconocer a vuestros padres. ¿Escuchasteis que ella os aconsejase tomar lo prohibido? No, mis hijos. Buen guía, consejero y juez ha sido la conciencia, porque en ella estoy yo. Por eso es que quien obra mal no es que carezca de oídos para escuchar esa voz, es que los ha cerrado para no escuchar su propio juicio. No es que no tenga ojos para contemplar el buen camino, es que voluntariamente se hace ciego para caminar por el sendero que ha creado bajo su propia voluntad. Ahora es cuando os dais cuenta de lo que habéis hecho de vuestro espíritu y del caudal de enseñanza que no habéis sabido aprovechar. La voz de vuestra conciencia se hace más clara y más fuerte. Os habla del pasado, del presente, y os prepara para el futuro. Aprended a reconocer esa voz porque en ella os hablo, y cuando la escuchéis, tened fe en ella. Ay de vosotros si dudareis. Esa voz siempre os guiará hacia el bien, mas si escucháis una voz que os guiase hacia el mal, esa no es la de vuestra conciencia, es la voz de vuestras pasiones que os inspira la influencia del materialismo. Contemplo que os amáis mucho a vosotros mismos, pero no amáis a vuestros semejantes. Veo también que teméis el juicio de la humanidad y no al mío. Es porque habéis acallado la voz de la conciencia, que es vuestro guía interior, olvidando que quiero forjaros y prepararos para que seáis un pueblo fuerte, virtuoso y sumiso a mi voluntad, porque sólo así podréis salvar a vuestros hermanos y cumplir con la misión que os estoy encomendando. Es necesario que os vayáis espiritualizando y que cada día escuchéis con mayor claridad la voz de vuestra conciencia que existe en vosotros como un libro de sabiduría y de amor. Mi doctrina, unida a las lecciones de la vida, hacen que el espíritu se ilumine con el faro luminoso de la conciencia, alumbrando los pasos del hombre. Mientras esa luz no logre reflejarse al exterior por medio de buenas obras, pensamientos elevados y palabras con esencia espiritual, el hombre tendrá que sentirse débil, temeroso, egoísta y desconfiado. Mas cuando esa luz comience a dominar las tinieblas de su mente, a manifestar su esencia, entonces llegará la paz al corazón. Aparecerá la fe y la confianza en la vida, fortaleciendo al espíritu para que pueda atravesar con serenidad las grandes pruebas que todo destino encierra. Uno a uno vais recibiendo el conocimiento que os descubre una luz que estando en vosotros no mirabais. Quien logra descubrir esa luz y mirarse en ese espejo interior, se torna en humilde y siente al punto el lazo que le une a su Creador. En esta vida que hoy vengo ofreciendo a la humanidad, los hombres harán mi voluntad, renunciando al libre albedrío por amor, persuadidos de que quien hace la voluntad del Padre no es un siervo ni un esclavo, es un verdadero hijo de Dios.
Entonces conoceréis la verdadera dicha y la paz perfectas que son el fruto del amor y la sabiduría. Contemplad a la humanidad ocupada en destruirse y odiarse, en arrebatarse el poder unos a otros sin detenerse ante el crimen, el hurto o la traición. Allí tenéis a los hombres que por millones sucumben víctimas de sus semejantes, y otros que perecen bajo el efecto del vicio. ¿Hay luz en ello? ¿Habla el espíritu que en ellos existe? Lo que hay es tiniebla y dolor, resultado del abuso del don de libre albedrío y de no escuchar la voz interior, de no mirar la luz de esa chispa de Dios que todos lleváis en vuestro ser y que es el destello divino al que llamáis conciencia. Discípulos, humanidad, para invertir bien este tiempo en vuestro beneficio espiritual y en el de vuestros hermanos, necesitáis de un frecuente examen, oyendo la voz de vuestra conciencia a través de la cual podáis descubrir todo aquello de que debéis eximiros y a la vez comprender la mejor forma de aplicar mi doctrina a los diferentes actos de vuestra vida. Si aún haciendo ese diario examen de conciencia no vais por el buen sendero, seréis responsables de vuestros tropiezos, de vuestras caídas y vuestros errores. La tierra será limpia. El hombre volverá a oír la voz de su conciencia. Yo os invito a morar conmigo y ese es el único camino para llegar a mí. Servidme y estaréis en paz con vuestra conciencia. Yo os daré por añadidura lo necesario para vuestro sustento, mientras vosotros estéis ocupados en el cumplimiento de vuestra misión espiritual, mis ángeles velarán por vuestros bienes. El espiritualista deberá ser reconocido por sus actos, los cuales, para que sean limpios, tendrán que haber sido dictados por la conciencia. Quien así practicase, sentirá en su espíritu el derecho de llamarse mi discípulo. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Y bueno, el día de ahora, el tema que se escogió es muy importante. Los textos están tomados de los 12 tomos de vida verdadera, dejados por Dios como su tercer testamento para toda la humanidad. Os he dotado de conciencia para que sepáis distinguir el bien del mal, para que ella, como juez perfecto, os diga cuándo cumplís o faltáis a mi ley. La conciencia es luz de mi espíritu divino, que no se aparta en ningún momento de vosotros. Sea la conciencia la que ilumine el espíritu, y el espíritu el que guía la materia. En la voz de la conciencia, yo estoy y estaré presente. La voz de la conciencia es mi propia voz. A la conciencia no podéis imponeros, porque en ella está la justicia perfecta. ¿Por qué callar la voz dulce y armoniosa de Dios, que os habla a través de vuestra conciencia, si ella siempre os guía con certeza por la senda del bien? Recordemos que en el mismo instante en que nos creó a nuestro espíritu, le dio como compañera la conciencia para que tuviera una guía en todo su trayecto de evolución el espíritu. Si queréis evitar pasar por el dolor, podéis lograrlo saldando vuestra deuda con arrepentimiento, con buenas obras, con todo lo que vuestra conciencia os diga que debéis hacer. ¿Os preguntáis, por qué será tanto dolor? Porque siempre los instintos de la carne han desoído la voz de la conciencia. Si así os preparáis, la voz de vuestra conciencia será claramente escuchada en vuestro interior. Recurriréis a la oración y vuestra conciencia os dirá lo que debéis hacer. En la luz de la conciencia, yo estoy y estaré presente. Guiados por vuestra conciencia,
ella os hablará siempre con justicia, y sabréis si estáis dentro de mi ley, si habéis hecho actos dignos de ofrecerlos a vuestro Padre. Si no sabéis qué es lo justo y qué es lo censurable, orad, oíd mi palabra y dejad que vuestra conciencia os aconseje. A pasar del estado humano al espiritual, a cada paso os despierta la voz de vuestra conciencia, haciéndoos comprender que tenéis un alto destino ante la humanidad y una gran misión que cumplir. Las mejores armas para que el hombre venza a todos sus enemigos los encontrará en su propio espíritu y será la conciencia la que le revele la forma de combatir. La conciencia os dirá cómo debéis de vivir en armonía con todo. Vivid atentos al dictado de vuestra conciencia, que siempre os aconsejará rectitud y amor en vuestros actos. Quien vive dentro de la ley está cumpliendo con lo que le dicta su conciencia. Vuestra vida debe de ser un continuo homenaje a quien lo ha creado todo, amándoos los unos a los otros. Cuando descubráis vuestros errores y vuestra conciencia os juzgue, orad, enmendad vuestro error, revestíos de fortaleza para que no volváis a caer en la misma falta y no tengáis que pedirme repetidas veces que os perdone. Quien escucha la voz de su conciencia, reconoce y comprende sus faltas a la vez que acepta su expiación. ¿Cómo podéis pensar que ame menos al que más sufre? ¿Cómo podéis tomar vuestro dolor como una señal de que no os amo, si supieseis que precisamente por amor a vosotros he venido? Si vosotros os sentís enfermos y en vuestro examen a la luz de vuestra conciencia os juzgáis pecadores, tened la certeza de que es a vosotros a quienes he venido a buscar. Mi doctrina es la ley que os enseña a vivir en armonía con lo espiritual y con la naturaleza. A veces lloráis, y es porque en ocasiones os alejáis de la ley, y entonces vuestra conciencia os juzga y os sanciona. Vuestra conciencia no os engaña jamás, y ella siempre os dirá si habéis cumplido. Esa intranquilidad que experimentáis es una señal de que no habéis observado mis preceptos. Cuando vuestros hermanos se han acercado a pediros ayuda, ¿les habéis escuchado y atendido? Vuestra conciencia os dice que en muchas ocasiones habéis permanecido sordos o indiferentes, y esa no es la doctrina que os enseñé en Jesús. Debéis de estar dispuestos a juzgar cada uno de vuestros actos y escuchar los dictados de vuestra conciencia. Ese juez interior de la conciencia os juzgará y os dirá cuál camino de purificación debéis seguir. Esa luz de justicia es parte del mismo Dios que está en vosotros y que os enseña a amar lo bueno y a rechazar lo malo. Recordad mi palabra hasta el último instante de vuestra vida en la materia, y vuestra conciencia os recordará todo lo que en mi palabra escuchasteis y habéis olvidado en vuestra mente. Orad con la oración sencilla que brota de lo más limpio de vuestro espíritu, y con la ayuda de vuestra conciencia, examinad vuestras obras y gozad entonces de mi presencia. Meditad y haced un examen de vuestra vida, iluminaos por la luz de vuestra conciencia, para que sepáis por qué padecéis en este tiempo. ¿Quién de vosotros, sintiendo que se halla ante una nueva oportunidad de redimirse, volverá a negarme como lo hizo en los tiempos pasados? ¿Quién rehuirá su misión y desoirá la voz de esta conciencia? ¿Quién permanecerá durmiendo el sueño de su materialismo después de haber sido despertado por esta voz? Estáis viviendo en la etapa de la justicia divina. Son tiempos de justicia en que debéis meditar sobre vuestro destino, para que a través de la meditación y de la espiritualidad escuchéis la voz de la conciencia que no confunde ni engaña. Benditos sean los que buscan estar en paz con su conciencia,
Bendito el que siembra la semilla de mi paz en el camino de sus semejantes. El día de justicia ya es entre vosotros. Vivos y muertos escucháis en este tiempo la voz de la conciencia. ¿Hasta cuándo va a evolucionar la humanidad para que comprenda mi amor y sienta mi presencia por medio de la conciencia? La tierra se estremecerá, el agua lavará y el fuego purificará a la humanidad. Todos los elementos y fuerzas de la naturaleza se harán sentir sobre la tierra. Con ello, la naturaleza no busca la destrucción de quienes la profanan, solo busca la armonía entre el hombre y todas las criaturas. Mi enseñanza fue escrita en la conciencia y no podrá ser borrada, porque su esencia es inmortal como el espíritu que poseéis. Para que vuestro espíritu no se pierda, una luz superior, que es la conciencia, os he dado. Haced en cada día un examen ante la luz de vuestra conciencia. Estudiad el libro de mis lecciones a la luz de vuestra conciencia. Él os dirá si vais progresando o si os encontráis estacionados. De cierto os digo que por uno de vosotros que aprendiera y practicara mi lección, se salvaría una comarca, así como también, si todo este pueblo se preparase y con amor orase, alcanzaría a salvar a la humanidad. Por ahora, limpiad vuestro corazón. ¿Quién mejor que vosotros puede conocer sus defectos y sus manchas? Comprendedlo y purificaos de todo aquello de lo que os reclame la conciencia. Yo soy la verdad. Analizad esta palabra y esta manifestación, y vuestra conciencia os dirá si ella os enseña la verdadera vida. Ved cuánto dolor hay entre la humanidad. Este es el fruto de su siembra. Yo le he hablado por medio de la conciencia para moverle al arrepentimiento y a la enmienda, mas su corazón se ha tornado sordo a mi voz. La voz de la conciencia, que es mi sabiduría, habla a la humanidad que está encerrada en su egoísmo y está sorda al llamado de aquella voz. Si no habéis recogido aún buenos frutos, preguntad la causa a vuestra conciencia, y ella os responderá que para obtener buenos resultados es necesario trabajar y velar. En cada uno de vosotros he depositado la responsabilidad de dar a conocer mi obra espiritualista trinitaria mariana, la cual será discutida por la humanidad y suscitará una revolución de ideas. Cuando estéis preparados, no habrá para vosotros barreras o distancias que os impidan llevar a la humanidad este mensaje de luz y de paz. Respetad los ideales buenos o malos de la humanidad, y solo escucharéis mi voz a través de vuestra conciencia para que os unifiquéis y seáis humildes, para que os hagáis dignos del respeto de los hombres. Y se despide, mi paz sea con vosotros. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.